Hola, Dios los bendiga, aleluya, alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, le damos la gloria y la honra al Señor en esta hora, por este momento que el Señor ha puesto en mi sentir el grabar este video para todos aquellos que están en esa búsqueda constante de Dios, que quieren que Dios le hable, que quieren ver el rostro del Señor, contarle mi experiencia y el por qué el Señor me pide, me dice que haga esto, porque el Señor sí habla, Dios habla. Yo no sé cuánto tiempo tengo yo buscando de Dios, no sé si fue cuando cumplí 40 años, 38, no lo sé, no recuerdo, solamente sé que me hablaron de Dios y dejé un mundo de oscuridad en el que viví por tanto tiempo. Fui católica, estuve en cosas de brujería, estuve en medio de muchas tinieblas y una persona se me acercó y me habló de Dios y yo creía que buscaba a Dios de la manera correcta. Yo creía que lo que hacía estaba bien, pues nunca nadie antes. Bueno, sí, y a mi casa recuerdo que cuando chiquita iban evangélicos a la casa o testigos de Jehová. No sé, yo no sabía en ese tiempo quién era el evangélico, quién era el testigo de Jehová, quién era el cristiano, no lo sabía, porque uno siempre escucha que hay muchas religiones. Yo estuve en un colegio de monjas y siempre nos fastidiaba eso. Creo que a muchas personas les pasaba eso, ¿no? Y lo que es la vida, ¿no? Uno vive errado en medio de oscuridades, de tinieblas, y uno no lo sabe. Uno vive en medio del mismo infierno aquí en la tierra. Y el Señor está ahí todo el tiempo insistiéndote en que le busques y hablándote en que lo conozcas para que seas libre, para que seamos libres. Y estás haciendo tu vida y de repente llega alguien y te dice: tienes esto, tienes aquello, yo te lo puedo quitar, yo sé dónde puedes limpiarte. Y te introducen a ese mundo de tinieblas, ¿ves? Porque las brujerías son tinieblas, estar donde se fuma tabaco, donde se levantan altares, eso es estar en tinieblas. Y yo cuando hacía esas cosas, sin saberlo, creía que estaba haciendo algo bien y adoraba esas imágenes y decía, con el permiso de Dios, siempre le pedía permiso a Dios y hacía esas cosas. Pero no lo sabía hasta que hubo una persona que me dijo que eso era malo y yo tuve miedo de botar todas esas cosas porque sentí que se movían los ojos de esas cosas que tenía en mi casa, a las que veneraba, y le ponía canciones y creía que tenían vida y creía que me escuchaban, y hasta incité a mis hijos a hacer esas cosas, por el cual yo me arrepiento mucho de haber hecho eso, todo eso. Yo me arrepiento mucho de haber caído en esa trampa de Satanás, pero me duele mucho haberle faltado al Señor. Pero bueno, yo no voy a darle protagonismo aquí al enemigo, porque él no tiene parte en mi vida, ni en la de mis hijos, ni en mi familia, ni en todo lo que yo he emprendido, quiero emprender desde que acepté al Señor en mi corazón. Le doy las gracias a Dios porque ese hombre que se acercó a hablarme del Señor, me insistió tantas que me deshice de eso. Después, a través de una amiga, porque después que salí de esas imágenes, comencé a rezar rosario y comencé a aferrarme en vírgenes. Nunca había leído la Biblia, la agarraba y la hojeaba. Y una amiga, Dios utilizó a otra muchacha que hoy es mi amiga, la quiero mucho, la aprecio. Y ella también me dijo que, Gretchen, la Virgen no, esa es una imagen, la Virgen no te dice, no te habla, eso no te escucha. Solamente a Dios tienes que servir, a Dios. Y me contó cómo ella se acercó al Señor, su llamado. Y yo le preguntaba que si era verdad, y ella insistía y me contaba, y a mí me gustaba. Y yo enseguida boté todo eso, y un día me senté y me puse a leer la Biblia. No sabía ni cómo se hacía nada de eso. Y lo que estaba esperando era que llegara la noche, las 12 de la noche, para hablar con Dios, porque yo al día siguiente cumplía años. Y le dije: Señor, Dios, yo no te conozco, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ese Dios que me habla, yo quiero
Yo quiero que me enseñes a amarte, a buscarte. Yo no quiero que de regalo de cumpleaños me des dinero, que me des casa, que me des ropa, que me des nada de eso. Yo no quiero nada de eso, Señor. Yo solamente quiero que me des sabiduría, que me enseñes a buscarte, a encontrarte, a conocerte. Eso quiero, Señor. Y me quebranté de una manera que lo llamo quebranto, porque ahora entiendo lo que es quebranto. Yo no sabía que era quebrantarse ante la presencia del Señor. Primera vez que sentía eso. Y de repente entró una luz a mi cuarto fuerte, fue como un rayo. Y en medio de eso que yo le lloraba y le clamaba a Dios, tampoco sabía que eso era un clamor. Lo digo ahora porque Dios me ha enseñado en medio de todo este camino. Hasta ayer supe que era un desierto por el que pasé tanto tiempo, digo muchos años. No sé, sé que la palabra del Señor dice que para Dios un día son 1000 años. O al revés, no entiendo, no me acuerdo. No conozco mucho de la palabra, pero sí he tenido mis vivencias con Dios. Y Dios, a lo largo de todo esto, yo lo busqué después que me pasó eso. Empecé a tener muchas visiones o revelaciones y no las entendía. Escuchaba como Dios me hablaba. Y escuché cuando el Señor me dijo claramente un día, yo estaba acostada en mi cama y escuché una trompeta fuerte, de esas de los cuernos. Y me desperté toda asustada y agarré mi celular y le comencé a preguntar a mi amiga, la que me había hablado de Dios, que sí lo había escuchado, pero ella dice que no escuchaba nada. Y yo me asomaba y veía a ver si era un camión, el aseo, no sé, pero no había nada. Y recuerdo que me fui a mi sala y de repente me postré en el piso y escuché cuando el Señor dijo: eres mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y me dijo cosas bastante, me habló mucho, me habló Dios, me habló mucho, no me recuerdo. Pero yo no sabía qué me pasaba. Yo sé que eran cosas de Dios. Creo que he tenido todas las vivencias de Jesús en la parte espiritual. Y buscaba iglesias, iba a muchas partes a buscar a Dios. Y me decían: pase, aquí está Dios. Y recuerdo que cuando habían servicios o estuve en una clase de que se dan en la iglesia, creo que es dominical, recuerdo que cuando hablaban de Dios, wow, yo me paraba y me postraba en el piso. Era algo que me jalaba aquí en el pecho y mi frente se pegaba al piso. Y yo no entendía qué me pasaba, pero sí habían personas que decían que eso era el Espíritu Santo que me hacía postrarle, porque así se le hacía reverencia a Dios. Y entonces yo buscaba en internet y veía esas cosas. Y recuerdo que a muchas personas iba a muchas iglesias. Después comencé a ir a iglesias y veía en las personas que predicaban los ojos rojos, o le veían sombras aquí, lo veía todo negro y me daba miedo, me daba mucho miedo cuando escuchaba a las personas hablar en lenguas. Siempre me pasaba lo mismo, mientras otras personas cantaban, hablaban en lenguas o danzaban, a mí me postraban en el piso. Y yo no sabía por qué, y ahí pasaba todo el servicio, hasta que me levantaban. A veces era yo, mis rodillas se hacían huecos. Una vez fue había una predicación en la calle y yo estaba estaba postrada en la arena y mis piernas se le hacían huecos. Pero yo lo hacía porque yo creía en el fondo que era Dios, porque era algo que me jalaba de aquí, del medio. Y en todas partes, cada vez que entraba a una iglesia me pasaba lo mismo. Pero le preguntaba a la gente y nadie sabía nada. Luego después comienzan a temblarme las manos, me ponía fría. Y todo el mundo me decía que eso era el diablo. Las personas que yo me acercaba, hasta un niño me decía que eso era del diablo, que era el diablo. Y yo le comencé a tener miedo a las cosas que sentía en mi cuerpo. Yo tenía mucho miedo. Busqué a tanta gente. Yo no sé por qué a veces habían tiempos en los que quería estar encerrada en mi cuarto y lo único que hacía era leer la Biblia. Y me arrodillaba y sentía ese quebranto y lloraba. Y buscaba todo el tiempo preguntas y nadie me decía nada, porque nadie me decía nada. Nadie sabía, ni yo sabía lo que me pasaba. Y seguí buscando y me apartaba, salía de ese cuarto donde me ponía días, hacía ayunos, me acostaba en el piso, porque quería hablar a Dios, quería escuchar a Dios, quería escucharlo.
Y seguía, pero cuando empezaba a ver esas cosas, siempre veía demonios y veía cosas, hombres feos, cosas en blanco y negro, o tenía pesadillas. Me salía de esa intimidad que tenía con Dios. Escuchaba voces y voces y no sabía qué era. Y a la gente que le decía no sabía. Después que salgo de Venezuela, acá en el Perú también me pasaron cosas donde yo no sé cómo no me volví loca, donde caminaba por tantas partes sin saber a dónde iba, porque yo solamente le decía al Señor que me llevara a donde quería que fuera, pero que siempre me acompañara su presencia. Y yo decía que era Dios, y después, Señor, perdóname, porque si no eres tú, Señor, si no eres tú el que lo hace, si no eres tú, Señor. Yo tenía tanto miedo hasta hace días que me volvió a entrar eso de que las primicias, eso lo escuché yo en la iglesia y una vez lo hice y quería hacer las primicias para el Señor y para la gloria de Dios. Ahorita en los primeros días de enero, el domingo, el sábado, comencé a hacer mis primicias para el Señor y me encerré, y al segundo día comencé a tener revelaciones del Señor, y del cual hice un video anterior, y yo me asustaba por cómo me ponía, ¿no? Y entonces busqué en internet y vi a una chica que se llama Esther, no me acuerdo su apellido, y escuché lo que ella de sí dijo, lo que era su intimidad con Dios, y mientras ella hablaba, Esther Muñoz creo que se llama, y mi corazón, mi pecho se quebrantó todo, y sentía, y esto se me hundía, y sentía que era el mismo Espíritu Santo, de que no solamente a mí me ha sucedido esto, de que hay personas que son espirituales. Yo no sabía que era una persona espiritual, y que si era Dios, Dios no me dejó hasta para darme a probar, para entender yo que era el mismo Dios, el Espíritu Santo, que me guiaba, que me ha enseñado a lo largo de todo este tiempo, de que tengo que decir todo esto, y falta más, son muchas cosas que me pasaron, y ayer entendí que era mi desierto, y que Dios nunca me dejó sola, y que nadie me podía ayudar, nadie, solamente Él. Yo recuerdo que hace tiempo Dios me dijo que Él mismo me iba a enseñar, que Él mismo me iba a ayudar en esto. Recuerdo que un hombre en una iglesia me dijo que Dios te va a utilizar en gran manera, y Dios te va a utilizar cuando reconozcas la voz de Dios, Y yo le decía, pero ¿cómo hago? Dios te va a ayudar, el Señor te va a enseñar a reconocer su voz. Y mira, hoy le doy las gracias al Señor, y que bendiga mucho a ese hombre, no recuerdo su nombre. Yo vivía aterrada, vivía con mucho miedo por tantas cosas que me pasaban. Pensaba que me iba a volver loca, por las cosas que veía, no las entendía. Cada vez que entraba al internet, siempre escuchaba algo que era acorde a lo que me pasaba a mí. Era como que si Dios sabía lo que estaba pasando. No es que era, Dios sabía lo que me pasaba, y sabe lo que me pasa. Hasta hace días yo decía, Dios mío, que si no era Él que me perdonara, porque a mí siempre me hablaban del Dios que castiga, de que si no haces esto te vas al infierno, y yo no quería, yo no quiero, yo he cambiado mucho en mi vida. Dios ha cambiado mucho mi vida desde que comenzaron a pasarme todas estas cosas en el espíritu que no sabía. Y yo decía, pero Señor, yo no hago lo mismo de antes, ¿por qué? Entonces recuerdo que el Señor, yo estaba escribiendo, porque para la gloria de Dios también tengo muchas canciones que he escrito. Yo no sé si son canciones, son oraciones, pero son mis vivencias con Dios. Y hace poco estaba escribiendo, y el Señor me dijo, ¿me amas? Y yo entré en terror, porque yo recuerdo que en la Biblia hay un pasaje que dice eso, y es Pedro cuando negó a Jesús. Y yo decía que voy a negar a Jesús, y me daba miedo porque otra vez seguí fallándole a Dios, seguir crucificando a Jesucristo. Yo cuando vi un video de él, de la película de Mel Gibson, wow, cuando yo vi eso, ese día yo sentí que se me quebraba el alma, que se me partía el corazón cuando vi eso. Nunca había visto algo tan vivo, que lo sentí en mi carne, que era como que si estaba ahí presenciándolo, como que si sentía el dolor de esos latigazos, de todo lo que le hicieron al Señor, cuando le clavaron los clavos, cuando le pusieron la corona de espinas, tanta crueldad, tanta injusticia, tanta maldad que le hicieron a Jesucristo siendo una persona inocente.
eso me partió el alma, eso me partía el alma. Y cuando el Señor me dice, ¿me amas? Yo lo escribí todo. A veces quiero escribir cosas o decir cosas y el Señor me las cambia, el Señor me las cambia, el Espíritu Santo las cambia. Dios habla claro, Dios habla audiblemente, habla por la mente, por el corazón y también habla audiblemente. Y es hermoso, es hermoso. Y cuando escuché eso pensaba que voy a negar a Dios otra vez, me dio miedo porque otra vez volver a crucificar a Dios cuando uno ya conoce lo que es malo, cuando uno conoce que Dios te habla. Y ahora que por fin entendí que es Dios, me da miedo volver a fallarle, me da miedo volver a negarlo, a pecar, a faltarle, a crucificarlo. Me da mucho miedo y sé que Él está aquí en este momento y me permite decir todo esto y me trae a memoria esas cosas. Y yo no quiero que me veas a mí, sino quiero que escuches a aquel que está buscando de Dios, aquel que está en la calle con un tatuaje, el que es gay, el que tiene peluca, el que se viste de mujer, a la que es prostituta, al que está robando, al malandro, al que pide en la calle, al que está arrojado en el piso, a todo aquel que está haciendo una maldad. Háblale de Dios, porque no tienen a Dios en su corazón. Dios es tan grande, es tan bueno, es algo así como que si lo puedes tocar, sentir que Dios te abraza. Y ahora que lo sé, no quiero ir atrás, no quiero volver atrás. No importa el placer sexual, no importa la comida, no importa ni siquiera dormir, porque desde que sé que es Dios, no quiero ni dormir, porque está constantemente aquí en mi habitación. Esta es mi habitación. Y yo le dije al Señor hace días, Señor, yo quiero vivir con mi hija. Yo quiero vivir con ella porque yo me siento sola, porque a veces me deprimo, porque me pega estar sola. Antes me daba miedo entrar aquí a mi cuarto, que llegaba la noche, me iba con una amiga o estaba en la calle trabajando y cuando entraba aquí me daba miedo, porque veía que afuera había bulla y aquí había silencio y me daba miedo por las cosas que me pasaban y porque no sabía lo que escuchaba y lo que veía, porque he visto demonios. Y entonces ya no. Cuando le dije al Señor que me quería mudar, que quería vivir con mi hija, al día siguiente mi hija me llama y me dice, mamá, desocuparon una habitación acá donde vamos a vivir y esto y todo. Y me alegré y dije, qué chévere y eso. Pero ya desde que sé que Dios está aquí, que Dios es el que me habla, no me quiero ir de aquí, de este cuarto. Toda esta semana han sido primicias para Dios. Y cuando salgo a la calle es diferente, es verdad, allá hay bulla, aquí hay silencio, pero ahora entiendo, hace 2 días estaba afuera y quería llegar corriendo aquí a mi cuarto, cuando antes me daba miedo, quería venir corriendo a mi cuarto porque aquí estaba Dios, pero yo sé que Dios está conmigo en todas partes, a donde voy está el Señor y parece mentir, pero yo no he terminado de pedir, ni siquiera he abierto la boca para decir lo que quiero y ya el Señor lo hace. Dios es grande y es maravilloso. Dios existe, Dios es de verdad, Dios es de verdad. Dios me ha utilizado para hablarle a personas que dicen que están descarriadas, me ha utilizado para hablarle a personas donde dicen que soy un ángel, que dicen que sea la gloria para el Señor. No lo digo para vanagloriarme, sino porque eso me satisface y me llena el alma. Porque antes yo creía que cuando alguien me decía, qué bonito es lo que dices, o qué bonito es lo que pasa, oye, lo que me dijiste me hace sentir bien, y yo me sentía bien con eso y me reía, y era como eso que dicen el gozo. Yo pensaba que eso era malo, que eso era vanagloria, y no, ¿por qué? ¿Por qué vanagloria? Eso no es vanagloriarse, eso es sentirse bien, porque es Dios el que te usa, porque lo que tú vives en Dios, lo otro lo sabe, y que Dios te utiliza para dar una palabra, para dar ánimo a otra persona, para edificar, para cambiarle la vida a otra persona. Eso solo lo hace Dios y el Espíritu Santo. No yo sé que soy un instrumento del Señor y que todo lo que me ha pasado, todo que yo lo pueda ver malo, sé que a alguien le está pasando o le pasará, y en el momento que vean este video lo van a entender. Son muchas cosas que viví en el camino del Señor. Es mucha oscuridad por la que atravesé y el Señor nunca me dejó sola. Y el Señor me hace saber, me hace decirles que por favor, no critiques a la que está prostituyéndose, no critiques a la que roba, no critiques a la que está haciendo mal, no critiques, no juzgues, no condenes,
tanto que dicen que creen en Dios y oran y saben mucho de la Biblia. Señores, por favor, el corazón está aquí, está lleno de mucho odio, de rencor, de lasciva, de lujuria, de vanidades, de envidia, de egoísmo, de egocentrismo, de creerse perfecto ante Dios, y no somos perfectos. Dios nos hace perfectos y nos transforma por medio de su palabra, de su amor. Por eso permite que cada quien tenga una vida diferente, porque el Señor es el que nos rescata de las manos del diablo, que nos rescata de este mundo de tinieblas. Eso lo hace solamente Dios. Solamente hace falta que nosotros compartamos nuestra vivencia, compartamos el mensaje, lo que aprendimos, eso que escuchamos y nos movió aquí adentro, contarlo. Que si le oraste a Dios y viste que el Señor lo hizo, cuéntalo, porque así las personas van a creer que Dios de verdad escucha, que Dios existe. Hace días también arrodillada, orando, y lo digo con todo respeto y que el Señor me perdone, pero el reino de los cielos lo traemos nosotros a nuestra presencia cuando le oramos a Dios, cuando derramamos el corazón sincero. A Dios no le gusta que uno vaya a su presencia a decirse: yo soy esto, yo soy aquello. Sí, es verdad, el Señor nos conoce, hay que contarle nuestros pecados, pero cuando atraes la presencia del Señor a ti, déjate llevar, déjate llenar por su voz, por su aliento, por su olor, por su presencia. Y solamente alábalo, solamente dile: gracias, Señor, porque yo siendo pecador estás aquí. Porque ¿qué hice yo para merecerte? ¿Qué hice yo, Señor, ahora después de tanto tiempo? Por fin escuché tu voz, por fin, Señor, estoy en tu presencia. Alábalo, dile cuánto lo amas. Siempre decía: no sé qué te voy a decir, Dios, cuando te tenga frente a mi cara. No sé cuando esté frente a ti. De la vergüenza de estar en la presencia del Señor. ¿Cómo levanto mi rostro? ¿Cómo levanto mi cara para hablarle, para alabarlo? Pero al Señor no le importa. Al Señor no le importa si eres lesbiana, si eres gay, si tienes tatuaje. Claro que aborrece el pecado, pero el Señor cuando Jesucristo vino, estuvo en medio de la multitud y pasaba por donde estaba el borracho, el fornicario, la prostituta, hasta por los brujos, donde está el diablo, pasa el Señor, y en su amor y en su misericordia nos perdona. No podemos juzgar al otro porque anda en malos pasos. Hay que hablarle porque hay que hablarle al corazón, porque el Espíritu es el que hace, no nosotros. He conocido tanta gente que dice que tienen a Dios en su corazón y no saben lo que es estar en la presencia del Señor. Pero yo sí, y sí me siento no gran cosa, porque sé que soy nada ante los ojos de Dios, pero me siento digna, privilegiada, honrada por el Señor, que el Señor volteó su mirada hacia mí, que el Señor escuchó mi clamor de tanto querer buscarlo. He tenido mucha ropa, he tenido cosas, he aprendido a hacer cosas aquí en este país. Estoy en el Perú, para el que no lo sabe. Soy venezolana y tengo tantas cosas. No sé si fue la vida, si fue Dios, no sé si fueron trampas del enemigo, pero sí tengo muchas cosas. Jamás pensé tener tantos zapatos como los que tengo y la ropa, que no las uso, porque hasta he llegado a tener dinero. Y le pido al Señor que siempre sea así, pero no me sentía feliz. Mi hija me decía: nada te hace feliz. Pero es que siempre estaba ese vacío aquí. Y ahora entiendo esas personas que han tenido esas vivencias con Dios cuando dicen: no vale la pena. Cuando Pablo dijo: nada nos separará del amor de Cristo, porque es verdad, no importa nada en este mundo, nada carnal, nada. Yo me moría por un novio que me besara todo el tiempo y quería que me trataran bonito y que tuviera caricias. Yo quería tener eso, pero ya no lo quiero. Y le pido a Dios todos los días del mundo: Señor, no me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal, Señor. Líbrame de la lengua mentirosa, de la lengua fraudulenta. No me dejes caer, Señor. No dejes mi pie al resbaladero, Padre. No me dejes, Señor. No sea yo dejándote, Padre. No me dejes, Padre. No me dejes, en el nombre poderoso de Jesús, porque después que conocí al Señor, después de hace 2 días, 3 días, que estoy ciertamente el 100% segura de que es Dios, que su Espíritu Santo está conmigo todos los días,
días, de que Dios me visita, de que Dios duerme conmigo, Dios me cepilla los dientes, de que Dios me enseña a alabarlo, a orarlo, a admirarlo. Después que Dios me ha enseñado todas esas cosas, ¿cómo voy a querer yo separarme? ¿Cómo va a querer el hombre separarse de Dios? ¿Cómo? Y Dios quiere que todos compartan sus vivencias con Dios. Por favor, comparte este mensaje. No lo hagas por mí, hazlo por esas almas que están perdidas, porque yo sé que este mensaje tocará corazones de muchas personas, de muchas. El Señor quería que lo hiciera en vivo. Yo no sé hacerlo. Ni siquiera sé cómo poner una música en fondo. Pero lo importante aquí es que la palabra del Señor llegue a los corazones de las personas, de las almas, del que obra mal, del que maltrata un animal. Porque todos somos pecadores. Solamente Dios nos hace santos. Y para buscar la presencia del Señor hay que santificarse, hay que hacer ayuno, hay que hacer silicio, hay que sacrificarse. Hay gente que dice que para escuchar a Dios, que Dios no te va a prohibir esto, Dios no te va a prohibir aquello, Dios no te va a prohibir tener una relación sexual, Dios no te va a prohibir que te beses. Si yo amo a alguien, ¿cómo Dios va a prohibir eso? No, Dios no prohíbe eso. Solamente hay que tener orden y disciplina, hacer las cosas bien. Y cuando ya conoces a Dios y conoces de su palabra y los mandamientos, el Señor te transforma y tú no quieres hacer nada para no lastimarlo, para no perder esa comunión con Él. Dios es grande, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero créanme que es hermoso estar en la presencia del Señor. No es solamente llegar y quebrantarte, sentir esa presencia. No es nada más sentirla, es escucharla, es vivirla, es ver cómo el Señor te transforma toda la vida, toda. Yo no quiero salir de mi cuarto, aquí paso horas. No quiero mudarme porque digo que allá no lo voy a poder hacer. Porque hay personas que no lo entienden. Quisiera tener mi espacio para poner mi música, mi alabanza duro, escucharla fuerte. Pero no me importa si piensan que estoy loca, no lo sé. Pero Pablo decía que si te llamaran loco, no importa. De verdad que regocijarse en la presencia de Dios, gozarse, hartarse, no hartarse de la presencia del Señor. Se te olvida todo, se te olvida hasta cómo respirar, porque Dios está ahí y me hizo saber, el reino de los cielos está aquí en la tierra, pero la gente anda ciega, las almas andan ciegas, pendientes de qué comer, de qué vivir, qué me pongo, qué hago de trabajo, corren para acá y para allá y no se detienen. Han endurecido tanto su corazón con las cosas materiales, con las cosas de este mundo. Son títeres, están así como marionetas siendo utilizadas por el diablo. Y eso es lo que el diablo no quiere que sepas, que Dios está aquí en tu corazón, está aquí al lado. Pero hace mucho tiempo la humanidad sacó a Dios del corazón. Tienen el corazón duro, lo tienen como piedra. Y eso es bíblico porque el Señor dijo que así sería, que enfriaría el corazón del hombre. Pero el Señor ahora llama, está incitando a su iglesia a orar, a ayunar, a hacer silicio, votos de silencio, ayunos sin agua, sin comida, para buscar su presencia, porque Dios está aquí, tan palpable como el viento, tan palpable como mi cabello, como tocarme a mí. El Señor está aquí, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está aquí al lado de nosotros. Y si nosotros ponemos de nuestra parte y buscamos todos los días a Dios, el Señor se encarga de ordenar el tiempo. Si tienes que trabajar, si tienes que hacer algo, solamente ponlo en las manos del Señor, porque el Señor acomoda tu tiempo. Es increíble que yo tengo que salir a hacer cosas y tal cual suceden en el tiempo que yo salgo de aquí. Todo el Señor lo arregla a mi conveniencia, porque el Señor sabe lo que tengo que hacer en el día. Pero otra vez se lo digo, no quiero salir de aquí. He pasado días aquí enteros. Cuando llega la noche no quiero dormir, pero me vence el sueño. Hay momentos que los ojos se me cierran solos. Hace días le dije, Señor, yo quiero saber qué es realmente el pecado, qué es lo que está mal. Y apenas cerré mis ojos, el Señor me lo mostró. Eso fue antenoche. Y el Señor me lo mostró, lo que es el pecado, la lascivia, la pornografía, el adulterio, la masturbación. Todas esas cosas. La lujuria, el placer, el sexo desordenado. Y muchas cosas más. He tenido sueños que no los entiendo, pero si yo le pido al Señor, el Señor me los va a hacer entender.
Y habrán más videos y habrán en vivos cuando el Señor me provea para hacerlo. Cuando el Señor me guía a hacerlo. Porque no lo sé, pero el Señor sí. Yo he aprendido a hacer muchas cosas de la mano del Señor. He aprendido a hacer muchas cosas. Solo basta decirle: Señor, hazlo tú. Señor, enséñame, que sea tu mano, Padre, porque yo no lo sé hacer. Pero tú sí, Señor. El Señor es médico en excelencia. El Señor es profesor, es guía, es pastor, es cirujano, es estético. El Señor hace todo eso. Es cocinero, es un chef, es odontólogo. El Señor es terapeuta. El Señor hace la ropa. El Señor te enseña a vestirte. El Señor todo lo sabe porque todo lo creó Él. El Señor dijo y se hizo. El hombre no es capaz de hacer nada sin Dios. El hombre no hace nada sin Dios. Pero al hombre le cuesta reconocer que Dios tiene el control y el poder de todo, que Dios es el dueño de todo, porque hasta nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. El Señor nos ama, el Señor tiene misericordia de nosotros, pero el Señor quiere que le busquen, no que solamente diga: Dios es grande, que Dios es bueno, que yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios y Dios me escucha y Dios escucha mis oraciones, que Dios tenga misericordia de mí, pero sigues en el pecado. Sigues haciéndolo mal. Porque si reconoces que está mal lo que estás haciendo, sigues ahí. Porque si dices que amas a Dios y le pides a Dios que te cambie, sigues ahí. Porque sigues haciendo lo mismo. Porque sigues crucificando a Jesucristo. ¿Por qué, si conoces tanto de la palabra? ¿Por qué criticas al que está haciendo mal cuando no ves la paja que está en tu ojo? ¿Por qué humillas? ¿Por qué apartas a la gente? Porque crees que dar una limosna, porque crees que decir: ay, yo tengo a Dios, o yo tengo la mejor voz, o yo ayuno, o ¿para qué yo voy a ayunar si estoy pecando? Porque no has conocido a Dios, no sabes lo que es estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor no es solamente quebrantarse, no es solamente llorar, porque sabes que he entendido también que cuando te quebrantas es porque contristas al Espíritu Santo, contristas tu espíritu. Cuando te derramas ante el Señor es porque el mismo Espíritu te hace saber que estás mal, que estás obrando mal, que estás haciendo mal, y que Dios te quiere enseñar, que Dios te quiere hablar a tu oído, que Dios quiere cambiarte la vida, quiere que seas feliz, que seas libre, y sigues en lo mismo. Así nunca vas a escuchar la voz del Señor, así nunca la vas a escuchar, nunca. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Uno debe llamar las cosas como son, porque Dios lo dice. Todo lo que está saliendo de mi boca lo pone Dios, me lo pone Dios a decir, porque yo no soy perfecta, yo también me equivoco, y hace rato lo dije. Tengo miedo de equivocarme ahora que sé que es Dios el que me habla, el que me usa. Tengo ese miedo de fallarle otra vez al Señor, porque lo conozco, porque lo estoy conociendo, porque sé que Dios perdona, pero lo herimos, lo lastimamos.